No hace mucho se conoció el resultado de las pruebas Aprender y algunos números que salen de estas pruebas, son pruebas que se hacen a nivel nacional, realmente me llamaron la atención, pero no tanto porque ya en este programa venimos hablando desde hace años de cómo se va degradando la educación y sobre todo la educación pública, ¿no? Uno de los números, por ejemplo, dice que el 70% de los chicos de hogares pobres no llega al nivel básico o llegan apenas al nivel básico en lengua y matemática. Y después, bueno, todos los números dan que estamos en serios problemas. Y yo lo que veía, o lo que veníamos viendo, es que siempre a veces se instala el tema de la educación, pero nunca se discute educación. Y siempre me quedé con algo que alguna vez dijo en este programa Romina De Luca, que era necesario hacer una paritaria de contenidos en educación. Romina De Luca está en línea. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, gracias por llamar. Un saludo para vos, el equipo y toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te tengo que agradecer a vos que hace bastante que no hablamos, pero hemos hablado creo que hace 5 meses, una cosa así. Así que hace mucho, digo, para el problema que es la educación y para cómo vos has aportado mucho, por lo menos desde lo que vos has escrito, como Brutos y Baratos, y cantidad de notas que he leído tuyas que realmente apuntan a esto, ¿no? A ver cómo en algún momento se habla de educación, porque se instala el tema, pero en general discutimos viandas, discutimos infraestructuras, cosa que no me parece mal que se discuta, ¿no? Discutimos salarios, ahora muy poco, ¿no? Porque están realmente la paritaria acá en la ciudad de Buenos Aires, los aumentos han sido muy bajos. Entonces yo quería consultarte, ¿sigue avanzando esta degradación? ¿Se ha puesto un freno? ¿Cómo lo ves vos? Hablo en la ciudad de Buenos Aires y a nivel general, lo que vos ves. Sí, bueno, a ver, como vos decías, efectivamente cada vez que se publican los datos de las pruebas Aprender, vos referías a las pruebas Aprender 2021, es Claro. decir, las que se hicieron el año pasado, para el nivel primario. Quiero decir, digamos, antes de fin de año se va a estar haciendo el mismo operativo de evaluación para el nivel secundario, que va a arrojar números igualmente preocupantes, ¿sí? Como vos bien decías, digamos, cuando uno mira por nivel socioeconómico de las y los estudiantes, más de 7 de cada 10 no alcanza, digamos, alcanza un nivel básico por debajo del básico, y el promedio general, que siempre un promedio general, digamos, encubre este tipo de análisis más específicos, te da que casi 45 de cada 100 estudiantes no tienen competencias lectoras ni matemáticas elementales. Y si vos mirás prepandemia, ¿no? Los datos del 2019, por ejemplo, para el nivel secundario, es decir, que las pruebas que se van a hacer en un par de meses nos van a actualizar ese número, teníamos que cerca de 7 de cada 10 chicas y chicos no tienen competencias matemáticas básicas y más de 4 de cada 10 no tienen competencias lectoras elementales, ¿no? Entonces, como vos bien decís, este cuadro no es nuevo, porque inclusive cuando uno lo empieza a rastrear, ¿sí? Desde que se implementan los operativos de evaluación en el país, tanto a nivel local como los operativos internacionales, PISA, TERCE, etcétera, digamos, arrojan una situación consolidada en estos números, ¿no? Que efectivamente es la punta del iceberg de un problema general, de un problema pedagógico, que en realidad es de larga data y que nosotros le ponemos el nombre de degradación, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre que hace décadas tenemos
¿sí? Si vamos a tomar los datos del nivel secundario, que hoy es obligatorio, tenemos una deserción donde, digamos, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria obligatoria desde el 2006 en nuestro país, casi 5 se quedan en el camino, y de los que llegan al último año solo egresa el 75%. Con estos resultados, 7 de cada 10 no puede resolver ejercicios matemáticos sencillos y 4 de cada 10 tienen problemas de lectocomprensión. Es decir, después de haber atravesado toda la escuela secundaria, que es obligatoria, ¿no? Y entonces uno tendría que pensar, bueno, ¿cuáles son los elementos que pueden de alguna manera explicar esta situación? Sí. Y acá siempre hay dos aspectos para poner sobre la mesa, ¿no? Por un lado, y voy a arrancar, si vos querés, por lo educativo. Por lo educativo, sí. Claro, quiero decir, digamos, hay toda una serie de políticas educativas que han convertido a la escuela en un lugar de tránsito, con la idea de que, digamos, la escuela tradicional, la escuela secundaria, fue pensada de forma elitista para un público que no puede aspirar a determinados contenidos, en particular disciplinares, o que, sí, la sociedad del conocimiento resolvería de alguna manera el acceso a el conocimiento, y entonces la escuela tiene que trabajar sobre la base de creación de destrezas y habilidades. Y a nivel curricular, esto se expresa con la conformación de las áreas de contenidos, algo que en los 90, digamos, tenemos muy palpable, con una vuelta a la estructura disciplinar en términos formales en la escuela secundaria, producto de la LEN, pero que cada vez que nos encontramos, digamos, frente a este problema, ¿no?, que estos datos que muestran que la escuela no logra que las y los estudiantes tengan pericias básicas, uno encuentra que efectivamente que aparece, por más de que haya una caja disciplinar, se apunta a los núcleos de aprendizaje prioritarios, o inclusive post pandemia esta vuelta a los proyectos, a las habilidades, a la construcción de las áreas, que no es más que una licuación de los contenidos, ¿no? Sumado a esto, la lógica del siga-siga, lo que es la promoción automática, ¿no?, con la idea de que, bueno, las y los estudiantes tienen que transitar por la escuela primaria y secundaria de forma ascendente, ideal, y que en algún lugar del camino van a conseguir estos contenidos mínimos, cosa que, digamos, a la luz de los datos, efectivamente no ocurre. Claro, esto pasa en varias provincias, ¿no?, que han decidido que directamente los chicos pasen de grado, sepan o no sepan, ¿no? Exactamente, la provincia de Santa Fe, digamos, todas las modificaciones de los regímenes académicos. Y acá quiero decir, vos antes me decías, pensemos algo de la ciudad. Si vos pensás cuál es el discurso de Larreta y de Acuña, ellos te dicen, nosotros nos oponemos a estas medidas, nosotros acabamos de fijar en nuestro régimen académico que las y los estudiantes tienen que tener un 85% de asistencia a la escuela, que tienen que aprobar con determinada calificación. Nos oponemos a esta política demagógica. Ahora, si vos lees bien el régimen académico dice: sí, les vamos a exigir un 85% de asistencia, pero si el estudiante no lo alcanzó, pero adquirió los contenidos mínimos, el docente, que no es el docente, sino es un equipo de docentes que tiene que trabajar por área, fijar los mismos criterios para evaluar, un piso de contenidos mínimos, etcétera, ¿no? Ahí ya hay una degradación también del docente, porque se lo corre de su lugar de especialista disciplinar y pasa a formar parte de un equipo variopinto que trabaja por proyectos. Bueno, ese equipo puede decidir que ese estudiante puede aprobar aunque no haya concurrido a la escuela. Claro. Y es más, en relación a la calificación numérica ocurre exactamente lo mismo. Por más de que
el promedio simple de calificaciones no habilite a ese estudiante para promover, el equipo docente puede decidir que de todas formas promueve igual y generar una estrategia de compensación, cosa que aparece explícitamente para los primeros años de la escuela secundaria, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, fíjate que hay todo un discurso, sobre todo muy instalado por el larretismo, sí. Con esto quiero decir, digamos, todo, no solo Larreta, sino, digamos, todos juntos por el cambio, digamos, que dicen que se colocan en las antípodas de determinadas políticas que impulsa el gobierno nacional y, sin embargo, cuando uno mira la letra chica de lo que ellos hacen, van en la misma dimensión, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es si, implementando esta lógica... Claro, le dejan la responsabilidad al equipo de docentes, ¿no? Le dejan la responsabilidad claro. al equipo de docentes, pero también con una indicación de acá la tendencia tiene que ser a la promoción, porque claro. además si ese equipo docente decide que ese estudiante tiene que repetir, llamémosle, digamos, se le designa con otro nombre, pero tiene que permanecer en el año en el cual estaba cursando, tiene que demostrar todas las instancias pedagógicas, todas las oportunidades, los rediseños curriculares, claro. Las reevaluaciones de las estrategias pedagógicas que hicieron para justificar esa decisión. Que además, vos fijate cómo hay un reconocimiento de la degradación de la escuela, cuando inclusive la Ciudad de Buenos Aires crea la figura del estudiante que puede de alguna manera transitar de forma libre y rendir materias en escuelas que ni siquiera sean la suya de origen, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se dice, ¿sí? No, nosotros los queremos en la escuela, y ahí viene el discurso de, digamos, si hubo un feriado extraordinario, entonces tienen que ir a recuperar el sábado, y toda la represión hacia la organización docente y de las familias que luchan por la educación, diciendo acá se están perdiendo días de clase, y sin embargo, ¿no? La lógica que aparece en su diseño, en su régimen académico, en realidad borra con el codo lo que escribe con la mano. Claro. Ahora, lo que vos estás diciendo ni más ni menos es que lo que se ha decidido en la educación desde hace muchos años es la escuela como guardería, es decir, ver cómo hacemos para que los chicos se queden ahí y los contenemos. O, como decía alguna ministra durante la Ley Federal de Educación de Rosario, una ministra de Educación, que decía, antes había escuelas con comedores, ahora hay comedores con escuelas. Esto es más o menos, en síntesis, lo que vos nos estás explicando, ¿no? Exactamente, la escuela ha pasado a ser un lugar de contención social vaciado de contenidos, es decir, digamos, la fórmula que resume un poco el espíritu de la política educativa que atraviesa a todo el personal político es que estén en la escuela para hacer que muy bien no sabemos. Y esto parece justificado, ¿sí? En términos de la ideología pedagógica, si vos querés por derecha y por izquierda, ¿no? Y en realidad comparten ese mismo discurso que supone, ¿sí?, que pensar en una formación sólida, científica, disciplinar, es algo o imposible, ¿sí?, o que no va más. Y lo que a mí me gustaría que me expliquen, digamos, quienes impulsan estas políticas, es cómo sobre una base absolutamente endeble, ¿sí?, de formación a nivel disciplinar, de incapacidad de una comprensión lectora crítica, ¿sí?, cómo se va a poder trabajar complejamente por problemas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que, digamos, dicen en relación a que hay que generar habilidades, la construcción del conocimiento, de la empleabilidad, bueno, digamos, justificado en diversa clave, pero ninguno puede explicar por qué, digamos, cómo la escuela secundaria se primariza
producto de esta devaluación de la formación que se le brinda a los estudiantes por la vía del trabajo por proyectos, el trabajo interarial, etcétera, ¿no? Como por un lado hay un proceso de devaluación que además produce pésimos resultados y como eso va a producir algo más complejo, ¿no? Que sería como la estructura, porque estas políticas se justifican por la vía de decir, bueno, si nosotros miramos cómo se produce conocimiento, los científicos se agrupan en forma interdisciplinar. Sí, señores, pero eso se hace sobre la base de una especialización disciplinar muy fuerte de cada uno de esos individuos o personas que conforman esos equipos. Cuando vos querés trasladar eso a la escuela secundaria, en realidad, digamos, el resultado es degradación, no es un resultado de profundización, ¿sí?, de la formación. Claro. Porque sobre una base endeble no puede construirse nada. Sencillamente. Ahora, Romina, vos antes también hablabas del, venís hablando del siga. ¿No se lo perjudica al chico, puede decirle un chico que no sabe nada en primaria, va pasando, no sabe nada en secundaria, y después llega, es más, el otro día charlaba con un docente del CBC de una universidad y me decía, los chicos vienen, no saben leer. Es decir, no entienden los textos, entonces cursan y bueno, cursan cientos de estudiantes y después quedan el 10%. ¿No hay un perjuicio en esto que también tiene que ver, creo que en esto también se mezcla el tema del mérito, ¿no? Es lo mismo, es decir, estudiar, no estudiar es lo mismo, pero hay un prejuicio ahí, ¿no? Sí, hay un claro prejuicio que además, como vos decís, digamos, a ver, esta política de vaciamiento en lo pedagógico y en lo curricular de la escuela, a quien perjudica es a sus protagonistas. Por un lado, a esos estudiantes que transitan una escuela, digamos, que no les proporciona una formación. Los puede titular a esos 5 de cada 10 que tal vez llegan al último año de la escuela secundaria, pero sin embargo no les da, ¿sí?, una formación sólida. Obviamente ese es un problema de arrastre que arranca en la escuela primaria y que se expresa también en la escuela secundaria, porque acá lo que hay que entender es que hay determinado tiempo para aprender determinadas cosas. No es verdad que si yo no aprendí a leer y escribir en los primeros años de la escuela primaria, lo voy a resolver sin ningún conflicto, sin ningún problema en la escuela secundaria. No, en realidad lo que estoy haciendo es patear un problema hacia adelante y al que estoy perjudicando es ese estudiante, como vos bien decís. Y de los sobrevivientes, es decir, de los que llegan a la universidad, la matrícula universitaria es más o menos el 10% de la matrícula total, ¿sí? Entonces digo, ya hay un proceso de selección muy fuerte, hay un capital cultural, digamos, o un arancel cultural que se paga en el ingreso a la universidad, porque aquel que no tiene pericias lectoras elementales, efectivamente no puede transitar un CBC, y por eso la deserción en el CBC en los primeros años de la carrera es tan alta. Hay inclusive estudios de la universidad que se hicieron en la Universidad de Uncuyo, que lo que trabajaron es, bueno, cuáles eran las dificultades que tenían las y los estudiantes del primer año de la carrera. Y efectivamente los números variaban, pero entre 4 y 6, según tomaran los datos de esta universidad y también encuestas que se hicieron el primer año en la Universidad de Mar del Plata, efectivamente lo que refleja es que las y los estudiantes no tienen capacidad de comprensión lectora. Entonces, ¿sobre la base de qué se va a construir una carrera universitaria? Nosotros podemos convertir a la escuela en una ficción, efectivamente es lo que ocurre. Ahora, lo que no vamos a poder encubrir es el proceso real y profundo que se da. Entonces, por eso, de ese grupo minoritario que accede a los estudios universitarios, estos problemas se manifiestan de alguna manera, y por eso se piensa el CBC del CBC. La misma UBA ha introducido
un ciclo optativo para mejorar la comprensión lectora de las y los estudiantes para darles herramientas, ¿no? El CBC también fue pensado en los 80 como un elemento de nivelación de las y los estudiantes que llegaban a la universidad, algo que se pensó como una medida coyuntural y que ya vemos, digamos, que tiene casi 40 años. Entonces, efectivamente, el problema educativo se expresa y se manifiesta, y esto, si querés, me lleva al otro elemento, ¿no? Sí. Que yo te decía, hay una pata educativa que tiene que ver con la política educativa, pero hay un elemento, claro, que es curricular, y hay un elemento que tiene que ver con lo estructural. Bueno, efectivamente, ¿sí? Una sociedad que tiene, según el INDEC, el 7% de su población desocupada, cuando empezamos a hacer las cuentas y sumamos subocupación, ¿sí? Los desalentados, porque aquella persona que no busca empleo activamente en el momento en el cual le hicieron la encuesta, ¿sí? Para el INDEC no es considerado un desocupado aunque no tenga trabajo, ¿no? O sea, las formas hermosas, ¿no? Sí. De, a nivel estadístico, maquillar los problemas. Bueno, digo, ese 7%, a poco de que uno sume, ¿sí? Algunos de estos elementos, estamos en el orden del 20-30% de la desocupación, en un país donde 4 de cada 10, ¿sí? Son pobres, problema que afecta mucho más a la infancia, donde entre 6 y 7 de cada 10 niñas y niños son pobres, donde terminar el secundario, ¿sí? El 68% de los desocupados oficiales del INDEC tienen secundario completo, y un 32% de los desocupados del INDEC tienen título superior, no universitario o universitario. Entonces digo, una sociedad que no le puede dar un destino al conjunto de la población, bueno, efectivamente produce esta escuela, ¿no? Entonces digo, me parece que lo que hay que pensar son dos dimensiones. Uno, aquellos en los cuales la escuela manifiesta problemas que son sociales, y entonces no le podemos pedir a la escuela que resuelva la crisis social, ¿sí? Pero sí podemos pensar, digamos, entendiendo que a nivel social tenemos un problema que tenemos que batallar, que ese problema se llama capitalismo, ¿sí? Bueno, en paralelo tenemos que pensar qué hacemos con la escuela, porque efectivamente hay políticas que son más adecuadas o que pueden de alguna manera contrarrestar las tendencias a la degradación educativa. Lo que nosotros no podemos decir, como vemos mucho, ¿sí? En la intervención sindical docente, inclusive de los sindicatos combativos, clasistas, que la plata nos va a resolver todo, que el problema es solo presupuesto. Sí, señores, el dinero, el presupuesto educativo, el salario docente, la infraestructura, es condición necesaria para resolver la crisis educativa, pero no es condición suficiente. Y entonces vuelvo con lo que vos decías al principio. Efectivamente, si no tomamos el problema curricular, si no pensamos cómo construimos una escuela científica, disciplinar, que proporcione una formación sólida, que inclusive vincule a la escuela con la sociedad, con, digamos, con la economía que deberíamos potenciar, ¿sí? Si nosotros fuéramos gobierno mañana, digo, si nosotros no pensamos todo eso, ¿sí? El problema no se resuelve solo. Hay que pensar el aspecto curricular, el aspecto pedagógico, porque si no, le cedemos ese terreno siempre a nuestro enemigo, que ya sabemos las políticas que implementa, y miremos si no, ¿sí? Cómo nos venden una supuesta defensa de la calidad educativa, cuando en realidad, digamos, lo único que están haciendo es degradando cada vez más la educación. Y eso es central, porque nos permite vincularnos con las familias, y esto también lo hemos conversado la última vez que conversábamos, sí, que tiene que ver con las familias perciben esta crisis educativa. Claro. ¿Sí? O sea, no es que no encuentran o no perciben, ¿sí?, los graves problemas de formación que tiene la escuela para sus chicas y sus chicos.
se dan cuenta. Entonces, si nosotros como docentes no tomamos esta agenda de lucha y combatimos junto a las familias, bueno, efectivamente, digamos, le cedemos este terreno, digamos, al enemigo. Está muy claro. ¿Qué necesidad de un congreso pedagógico que hay, no? Pienso, ¿no? Sí, efectivamente esto es muy necesario y si querés, y lo hablamos en la próxima, digamos, con más profundidad. Sí, porque quiero que hoy ya no tenemos tiempo prácticamente, nos queda un minuto, pero quiero hablar y sí, también ver por qué hay tanta tendencia en la ciudad de Buenos Aires a ir a la escuela privada, ¿no? Ya estamos llegando a un 56% de matrícula, cuando principios de los 90 la matrícula en la ciudad de Buenos Aires privada no llegaba al 20%. En realidad los números son bastante más elevados en la ciudad de Buenos Aires, también en los 90, pero si querés lo conversamos la próxima. Claro, porque también hay que ver que en el resto del país no existe eso, digamos que es mucho menor. Así que yo, bueno, desde ya te agradezco, Romina, esta charla y esta vez te prometo que antes de un mes vamos a volver a hablar, un mes y medio, porque hay mucha cosa que nos quedó pendiente y creo que estos temas les interesan mucho, por lo menos a nuestros oyentes y a todos aquellos que de alguna manera saben cómo está la educación. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a vos, Roberto, quedo a disposición. Bueno, muy amable. Bueno, Romina De Luca, doctora en Historia, especialista en educación.